quiero darles la bienvenida a esta segunda sesión del taller. Vamos a, vamos a empezar de una vez. Seguramente en el transcurso de la sesión se van a ir incorporando más personas. Pero bueno, la semana pasada vimos un pequeño repaso de todo lo que era MATLAB, ¿no? De todas las funciones básicas de MATLAB, todas las herramientas que nos ofrece de manera básica, de manera inicial. Pero ahora ya vamos a ahondar un poco más en lo que es pues, propiamente hacer un algoritmo de Machine Learning. Para ello quiero compartirles una pequeña presentación. A ver, me confirman a ver si la pueden ver. Sí se ve. Ya, perfecto. Vamos a hablar un poco de los tipos que hay en cuanto a algoritmos de Machine Learning. ¿Ok? Para dar una pequeña introducción. Lo que vamos a ver ahora es principalmente lo que se llama aprendizaje supervisado. ¿Ok? En lo que es el aprendizaje supervisado, siempre vamos a estar, como su propio nombre lo dice, supervisando el desempeño de nuestro algoritmo a través de salidas, o sea, a través de un dataset que ya tiene las respuestas que necesito. ¿Ok? No simplemente vamos a hacerlo, digamos, a ciegas, sino vamos a entrenar nuestro modelo teniendo ya desde antes tanto las entradas como las salidas, es decir, los datos de operación y las respuestas de esta. ¿Ok? En este caso vamos a ver principalmente dos tipos de algoritmo de aprendizaje supervisado, que va a ser la regresión, vamos a hacer una regresión simple y también una regresión múltiple, y también lo que es la clasificación a través de los algoritmos de KNN, es decir, los K vecinos más cercanos, los K near neighborhood. ¿Ok? Además de ello, también hay este algoritmo de aprendizaje no supervisado, como tenemos los clústeres, ¿no? Los famosos clústeres, que son los K-means, que ahorita voy a explicar la diferencia en el algoritmo de KNN y de K-means, que hay mucha confusión también en ellos. Y finalmente tenemos el aprendizaje por refuerzo, que ya es otro paradigma del Machine Learning, que se usa más que todo en temas de robótica. Pero no vamos a entrar ahí por ahora, ¿no? Lo principal es que vamos a analizar va a ser el supervisado y no supervisado. ¿Ok? Para ello quiero que me digan si a alguno de ustedes le parece familiar esta gráfica. Si en algún momento las han visto. Algo como esto. No sé si alguien me podría decir por el chat. Si les resulta quizá un poco familiar, las han visto en algún otro curso o no sé. Ajá, en física, ¿cierto? Normalmente en los laboratorios de física, cuando hacemos cierta experimentación, nos dicen que tomemos datos y esto los ploteamos o los graficamos en una figura como esta, ¿no? Serían los puntos azules que tenemos acá. Y finalmente nos dicen que hagamos una especie de tendencia, ¿no? Hallar la línea de tendencia, que vendría a ser la línea roja. Esto, evidentemente, es una aproximación de una función. Esto principalmente lo hacíamos en qué? En Excel, por ejemplo, que nos ayudaba a obtener tablas de datos, tanto de datos de entrada como salida. En este caso, principalmente era tan solo una entrada y una salida, es decir, una función que depende de una sola variable. Y luego nos hacían calcular la línea de tendencia. Bueno, esta línea de tendencia quizá en ese momento no nos lo decían, porque lo importante no era ver la parte matemática de esto, sino la parte experimental y la parte física. Pero el nombre correcto es una regresión. Lo que estamos viendo aquí es una regresión, es decir, hallar una función, en este caso una función lineal, porque es una regresión lineal, que nos aproxime a estos datos. O sea, a través de datos experimentales, poder tener ya una función aproximada que nos permita predecir nuevos valores. Por ejemplo, si yo tengo aquí estos puntos azules que tenemos acá, están todos dispersados, ¿cierto? Al momento de estar dispersos, no hay una función que pase por todos esos puntos. Tendría que yo hacer, no sé, algo como esto y demás, ¿cierto? No sé, hacer como una especie de culera media rara. Y ese no es el asunto, porque sería una función quizá muy compleja y muy grande, probablemente. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximarlo a una función lineal, a una recta, como vemos aquí, que es la recta roja, la línea roja. Entonces, esto nos va a permitir también, no solamente poder tener ya una unificación, una expresión uniforme de todos nuestros datos, sino también a predecir nuevos valores. Por ejemplo, si yo tengo estos datos de experimentación, estos datos que he tomado de manera empírica, por ejemplo, vamos aquí a quizá tengo un dato o quiero saber cómo saldría la respuesta de un dato que esté, no sé, por aquí, por este punto, ¿cierto? Yo este punto no lo tengo.
no lo hallé de manera empírica, no lo hallé de manera experimental, pero yo puedo quizá hacer una predicción de cuál sería el valor que obtendría, ¿no? Lo aproximo y me da un valor como que el que esté por acá. Entonces, no solamente me permite unificar o tener de manera uniforme una expresión matemática para representar todos los datos que he ido experimentando, sino también para predecir algo nuevo. Y cuando hablamos de predicción, hablamos de inteligencia. Estamos hablando de que nuestra computadora, nuestro algoritmo, ya es de cierta forma inteligente, porque es capaz de predecir, es capaz de dar una respuesta que nunca se la habíamos dado antes, a partir de un dato de entrada que jamás se lo habíamos dado. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que le vamos a llamar entrenar, de igual forma. Por ejemplo, seguramente en el colegio, cuando ustedes llevaban, no sé, cursos de REME, ¿no? Razonamiento matemático, les daban problemas como este. No sé, algo simple, de una entrada y una salida, ¿no? Si yo te pongo, por ejemplo, 2, y luego te pongo 4, y luego y te pongo 5, y luego te pongo 10, ¿qué estaría pasando? Tú rápidamente te das cuenta que está haciendo una multiplicación por 2. O sea, el valor de entrada, que vendría a ser eso de acá, se está duplicando. Está teniendo una salida. Ahora, si yo te pongo, por ejemplo, 11, y yo te digo, continúa el patrón, ¿qué cosas me dirías tú? Si yo te di ciertos ejemplos previos y te digo que continúes el patrón hacia una entrada que nunca te di antes. Y quiero que me halles cuál sería esa salida. Pues no hace falta ser demasiado listo para darse cuenta que la respuesta sería evidentemente 22. Porque lo que estoy haciendo acá es simplemente duplicar. ¿Ok? Entonces, yo el 11 jamás te lo dije, jamás te dije que 11 era 22. Sin embargo, tú, a través de unos datos de entrenamiento, tú pudiste deducir que estaba multiplicando por 2. Entonces, si yo te doy un valor, pues la respuesta iba a ser el mismo valor, pero multiplicado por 2. De igual manera, si era por 3, por 4, por 5, tú eres capaz de reconocer ese patrón. Ahora, vamos a poner las cosas un poco más complejas. ¿Está bien? Te digo que acá va a ser, no sé, un 3 y acá va a ser un 1. ¿Está bien? Y acá esto va a dar como respuesta, no sé, 14, por ejemplo. Y este va a dar 9. ¿Está bien? Perdón, no, no va a dar 9. Va a dar también 14. Está bien. Oye, vamos a poner mejor un ejemplo para que no sea igual. Mejor. A ver, ya. Sí, está bien como está. Ya. Si yo te pongo esa secuencia, ¿qué cosa estaría, qué patrón tú puedes deducir, más o menos? ¿Alguna idea? Suma de cuadrados. Ok. Ya, ¿qué otra más? No, realmente es una suma de cuadrados. Exacto, Martín. Exacto. Estás dando el primer valor de entrada, que vamos a llamarle, no sé, x1. El segundo valor de entrada, que es el x2. Y el tercer valor de entrada, que, bueno, va a ser el y, básicamente. Ahí, va a ser el y. Entonces, si yo te pongo, por ejemplo, acá 3 y, no sé, 2. No, a ver, vamos a poner mejor. Acá te pongo 4 y 2. ¿Qué cosa saldría? ¿Alguna idea? A ver, ok, un 12, ¿cierto? Porque sería 4 más 4 por 2, que sería 12. Exacto.
Entonces, se dieron cuenta que ustedes hicieron algo similar a lo que hace el algoritmo de Machine Learning, básicamente. Porque ustedes se han entrenado a través de dos ejemplos previos y han podido hallar el patrón, han podido reconocer el patrón y darme la respuesta a unas entradas que yo no se les había dado antes. Yo les di 2 y 3, les di 5 y uno. Claro, si yo les volvía a dar, no sé, acá un 2 y un 3, simplemente hacían memoria y decía, ah, yo había visto que era 14 y ya. Ahí no reconocieron ningún patrón. Pero al momento que yo les tuve que dar datos de entrada cuya salida era desconocida, ustedes reconocieron el patrón y se dieron cuenta y aplicaron ese patrón a las nuevas entradas, ¿cierto? Entonces, lo mismo que estamos haciendo aquí va a ser nuestro algoritmo de Machine Learning. Vamos a darle datos de entrenamiento, en este caso como es aprendizaje supervisado, vamos a darle también una respuesta, ¿ok? A nuestro algoritmo vamos a darle, digamos, estos dos datos, pero en vez de dos van a ser cientos y quizá incluso miles, y luego vamos a darle unas entradas a las cuales que no estaban previamente en mis datos de entrenamiento. Ok, vamos a entrenarlo en vez de con dos, no sé, con decenas o incluso centenas de datos, incluyendo su respuesta. ¿Ok? Porque queremos que aprenda. No queremos que calcule algo, sino que queremos que primero aprenda. Entonces le damos tanto los datos de entrada como la salida. ¿Está bien? Y una vez que esté comparando datos de entrada con salida, datos de entrada con salida, y con varias veces, que lo haga con varios datos, en algún momento va a reconocer un patrón específico. ¿Está bien? Y al momento de reconocer ese patrón, ya mi modelo va a estar entrenado, ya se va a definir un modelo de Machine Learning. Entonces, una vez teniendo definido mi modelo, lo aplico a datos de entrada que jamás se les había dado. ¿Ok? Y verifico si la respuesta es correcta, ¿no? Entonces, ya no me va a verificar entrada con salida. Me va a coger la entrada y él mismo me va a generar un dato de salida. ¿Está bien? Entonces, este mismo razonamiento, que ha sido bastante simple, es el que vamos a aplicar en los modelos de Machine Learning. En este caso, la regresión lineal es el más simple, es el más básico, pero hay modelos que siguen este mismo modalidad, pero que son mucho más complejos. Ok, entonces, para una regresión lineal, se puede hacer mediante algoritmos bastante básicos de estadística, pero lo que vamos a hacer aquí es mediante una red neuronal. ¿Ok? Una red neuronal, tan solamente una capa. Porque aquí no queremos ver todavía Deep Learning. El Deep Learning es una rama del Machine Learning, la cual trata de redes neuronales que pueden tener cientos y miles de capas, y en cada capa tener cientos y miles de neuronas, en realidad. Así que vamos a hacer una prueba mediante un caso bastante particular, que es de poder transformar grados centígrados a grados Fahrenheit, por ejemplo. ¿Está bien? Voy a cerrar esto. Y acá tengo mi MATLAB. Vamos a borrar esto. A ver, primero quiero que me digan si se entendió hasta ahí cómo es que la manera simple al menos en la que funcionan los algoritmos de Machine Learning de aprendizaje supervisado. O sea, a ver, dígame si está claro, si quieren que repita algo, yo normal, no tengo problema. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a tener aquí datos. En este caso yo tengo unos datos que son, por ejemplo, este va a ser grados centígrados. Gracias, Luis, gracias, Yadra. Y acá mi salida va a ser grados Fahrenheit, ¿ok? Esto digamos que han sido, no sé, medidos por un sensor, ¿está bien? Un sensor que te mide grados centígrados y un sensor que te mide grados Fahrenheit, ¿está bien? Ahora, yo posteriormente ya no voy a tener ese sensor a la mano, ¿ok? Digamos que yo tengo un sensor de temperatura que me mide ciertos valores, tanto en grados centígrados como grados Fahrenheit, ¿está bien? Entonces, yo mido tal temperatura, no sé, estoy, no sé, a 10 grados. Aquí que estamos en invierno, ya probablemente lleguemos a una temperatura de 10 grados. Entonces, estamos en 10 grados y luego también ese mismo, ese mismo sensor de temperatura también tiene una opción para cambiar a grados Fahrenheit. ¿Está bien? Entonces, pues te puedo ir cambiando, puedo ir viendo tanto la temperatura en grados centígrados como grados Fahrenheit en diferentes momentos del día o diferentes situaciones. ¿Está bien? Y voy apuntando esos datos.
Y luego yo quiero saber cuál es la fórmula. Digamos que no tengo acceso a la fórmula, por ponerte, por ponerte un caso así. Y luego mi sensor tampoco lo voy a tener acceso posteriormente. Me lo van a quitar o, alguien, o se lo tengo que dar a alguien. Entonces yo tomé datos de ambos tipos, tanto de grados centígrados y su equivalente a grados Fahrenheit, y con esto voy a yo hacer una red neuronal pequeña, no profunda, no tan profunda, pero una red neuronal a fin de cuentas, que me va a ayudar a reconocer el patrón. Ese patrón es la fórmula, la expresión matemática que me transforma grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Está bien? Entonces, teniendo estos datos, voy a yo poder generar o hallar cualquier dato, cualquier nuevo, así le ponga un dato de grados centígrados que no está acá, voy a poder hallar un dato de grado Fahrenheit que tampoco está acá, sin problema. Para ello, hay algo muy importante que tenemos que saber. A diferencia de otros lenguajes, como, no sé, Python, JavaScript, C++, MATLAB no solo es un lenguaje. MATLAB es todo un entorno y hay mucha gente que a veces se olvida de esto, la verdad. Nosotros podemos ejecutar, por ejemplo, Python o C++ en cualquier idea que tengamos, porque a fin de cuentas Python es solo un lenguaje. Mientras que MATLAB, aparte de ser un lenguaje, es todo un entorno, es toda un sinfín de herramientas, es un programa completo. No por nada te descargas mal en tu computadora y te demora quizá como media hora en instalar y pesa bastante. Es porque MATLAB tiene cientos y miles de herramientas. Entonces sería un poco desperdicio no hacer uso de esas herramientas que nos ofrece propiamente MATLAB, ¿no? Y escribir simplemente siempre código. Quizá nos hemos acostumbrado en MATLAB a escribir código, 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 código y jamás utilizar la inmensidad de herramientas que hay por acá. ¿Ok? Para ello vamos a hacer uso justamente de lo que estoy hablando, de una herramienta que tenemos aquí, donde vamos a la sección que dice Machine and Deep Learning y tenemos aquí, bueno, varias opciones y vamos a estar en esta que dice Neural Net Fitting, es el entrenamiento de una red neuronal. ¿Está bien? Entonces la voy a abrir, vamos a esperar un momento y me da esta especie de estructura. ¿Ok? Vamos a primero correr estos datos de acá. ¿Ok? Y tengo esta especie de estructura. Esto es una red neuronal. Solo que quizá ustedes han conocido las redes neuronales como varios circulitos y enlazado con un montón de enlace neuronal propiamente. Pero acá MATLAB lo pone de esta manera. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener un dato de entrada. Este dato va a pasar por un W, que es mi peso, y va a ser sumado por un sesgo. Van a haber infinidad de estos. Por ejemplo, acá lo resumen, acá ponen por 10, pero está resumido, vamos a tomar una captura y explicarlo de mejor manera por aquí. ¿Saben? Acá hay un 10. Quiere decir que esto de acá se repite 10 veces. O sea, esto de aquí, vamos a repetirlo. En vez de 10 veces, vamos a hacerlo 3 veces. ¿Ok? Y estas neuronas van a compartir información. ¿Ok? Entonces, entra acá, digamos, una entrada que es esta va a ser mi capa de entrada, que tiene una sola neurona, porque va a haber una sola entrada. Y va a multiplicarse con varios otros. A este se multiplica por W y le suma B. Luego se multiplica por W, otro W y le suma B. Y finalmente se multiplica por otro W y le suma B. Y así 10 veces. ¿Ok? Y todas ellas se van a sumar y van a entrar a una capa de una función de activación. O también puede ser que simplemente cada una tiene su función de activación y luego se suman. Se suman y luego esta suma viene a una nueva capa. Y pasa por este doble y se suma B. Ahora, eso de multiplicar por un W y sumarle B, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si multiplico un valor por un W y le sumo B, ¿esto acaso no es una función lineal? Entonces, tiene que ver con lo que vimos antes, que era la regresión lineal, ¿cierto? Ahora, pero usted preguntará, oye Gerardo, pero yo he escuchado que las redes neuronales resuelven problemas súper complejos. ¿Cómo es que me dices que ahora es simplemente multiplicar y sumar y nada más? Cuando he visto que las redes neuronales resuelven problemas de detección de imágenes, de reconocimiento de voz, de un montón de cosas que eso lo hacen a base de multiplicar y sumar, pues en realidad sí.
¿Qué hemos aprendido nosotros en nuestros cursos de cálculo? Nosotros nos decían que, por ejemplo, la integral era, digamos, cuando estamos no sé, en la secundaria, escuchamos derivada o integral y nos parecía algo quizás súper difícil. Pero luego cuando aprendimos cálculo, en este caso, no sé, cálculo integral, bueno, sí era difícil hacerlo, pero la base del teorema fundamental del cálculo, en este caso de la integral, es algo tan simple como sumar áreas de rectángulos. Y el área de rectángulo simplemente era base por altura. De igual manera, en la derivada, por ejemplo, ¿no? Nosotros teníamos una gráfica que era curva, y esto lo dividíamos o lo pasábamos a varias rectas, ¿no? Que iba recorriendo mi gráfica, ¿no? Toda la gráfica, esto básicamente era la pendiente, era la recta tangente a la curva, que era la derivada. Entonces, en cálculo siempre teníamos un problema grande, un problema complejo, y lo transformábamos a muchos problemas fáciles. Teníamos un gran problema y lo pasamos a muchos problemas pequeños. Entonces, con esta misma lógica, se hace esto de acá. Por ejemplo, en la serie de Fourier, para los que están llevando cursos de señales y sistemas, o procesamiento digital de señales, tenemos una señal de audio que puede ser realmente muy compleja, o sea, que no es para nada uniforme. Incluso quizá puede ser aleatoria, tener un patrón pseudo aleatorio o estocástico. ¿Y qué dice Fourier? Que cualquier señal puede ser representada por una suma de senos y cosenos. ¿Ok? Y bueno, gracias a Euler sabemos que senos y cosenos da exponenciales, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Pero de igual manera, ¿no? Algo tan complejo como una señal quizá muy variante, incluso pseudo aleatoria, podemos representarlo como una simple sumatoria de, de senos y cosenos, ¿no? De seno y un coseno. Algo tan simple que cosenos y cosenos lo vemos desde el colegio en los cursos de trigonometría, ¿cierto? Entonces, una señal muy compleja la reducimos a algo bastante simple que podemos manejar. De igual manera, un problema quizá bastante abstracto y bastante complejo y bastante grande, podemos aproximarlo o simplemente podemos reducirlo a una gran cantidad de operaciones simples. ¿Qué tan simples? Pues tan simples como las que veíamos en la primaria, multiplicación y suma. O sea, algo tan complejo como la detección de rostros, detección de imágenes, detección quizá de si un cáncer es maligno o benigno, que es algo que vamos a ver más adelante. Todo eso se hace simplemente con multiplicaciones y sumas. Es lo que ha ido siendo el humano desde hace años en la matemática y en la parte computacional también. Transformar problemas grandes a varios problemas pequeños. Entonces, sí, básicamente una red neuronal simplemente se compone de multiplicaciones y sumas. Nada más. No estamos acá poniendo cuestiones diferenciales, derivadas, integrales. Se utiliza derivadas cuando vamos al área de optimización, principalmente derivadas parciales. Pero cuando vamos al momento del entrenamiento y de definir la arquitectura de la red neuronal, solamente es algo tan simple como sumas y multiplicaciones. Pero muchas, ojo, muchas, puede ser decenas, miles, incluso cientos de miles, multiplicaciones y sumas sucesivas. ¿Está bien? Déjame saber si se entendió esa parte, por favor, para ver sus comentarios. Ya, muy bien, perfecto. Ahora, se preguntarán qué es esto de aquí, esto de acá, y esto de acá también. A esto le llamamos función de activación. Puede estar, mi red neuronal puede tranquilamente estar sin eso, sino que después de hacer todas las multiplicaciones y sumas necesarias, ya sea que hayan sido 100 o 1000, lo que fuese, ir de frente a la siguiente capa. Pero no, aquí antes de pasar a la siguiente capa vamos a pasarlo por esta función. Es una función sigmoide, ¿no? Pero hay varios tipos de función de activación. La más común sería la función de activación conocida como ReLU, que para los que llevarán señales, seguramente les recuerda algo, ¿no? A la función rampa,
¿cierto? Tenemos el impulso, el escalón y la rampa. Entonces, esta función que también de hecho es lineal, porque aquí no vemos ninguna curva, nada, también es lineal, me permite yo, por más que suene contradictorio, quitar o dejar de limitar a mi red neuronal al mundo de la linealidad. ¿Ok? Porque si yo continúo simplemente con sumas y sumas y multiplicaciones sucesivas, las neuronas siguientes se van a esperar una respuesta relacionada con sumas y multiplicaciones. Sin embargo, si yo le aplico esta función de activación, que me dice todo valor negativo es cero, todo valor positivo es igual al mismo valor positivo, ya le voy a ir quitando un poco de linealidad, porque, claro, oye, pero esa función ReLU también es lineal. ¿De qué me estás hablando? Es una recta. Claro, pero si fuera lineal, netamente si fuese totalmente así. Pero no es así, es así. Entonces, yo ya a la siguiente capa de mi red neuronal, que se está esperando quizá alguna secuencia totalmente lineal, la voy a sorprender con algo que no es netamente lineal. Y se va a ir acostumbrando a eso. Quizá a por un lado recibir cosas que tienen que ver con linealidad y por otro lado recibir cosas que no tanto. Entonces, al ir acostumbrándolo a patrones lineales y luego un patrón no necesariamente lineal, se va a entrenar para también poder resolver problemas que no necesariamente tienen que ver con regresiones lineales, sino problemas mucho más complejos. Algo tan complejo como que tú le pasas una imagen de un perro y te dice que es un perro. Le pasas la imagen de un gato y te dice que es un gato. Eso imposible que lo haga netamente con operaciones lineales. Por eso, en un principio son simplemente multiplicaciones y sumas, lo cual es lineal. Ojo, cuando digo multiplicaciones, es una multiplicación algebraica. O sea que el W puede ser decimal o puede ser fracción, y al final esto resulta en una división. De igual manera, el B puede ser negativo y resultar en una resta, ¿no? Pero me refiero a multiplicación y suma algebraica, o sea, considerando los signos. Entonces, a pesar que simplemente eso, luego le paso por una función de activación que me va a permitir ya quitarle del mundo lineal o hacer un intento por quitarle de mi red neuronal a la limitación que tiene la linealidad. Y puedo resolver problemas que no son lineales. Ahora, aparte de la función de activación ReLU, hay muchas, como por ejemplo podemos ver acá en esta imagen. Tenemos la sigmoide, la tangente hiperbólica, ReLU que le mencionaba, ELU, MaxOut, Leaky ReLU, que tiene la parte negativa, la tiene no cero, sino un poco inclinada. Entonces, ya depende de un análisis de desempeño, qué tipo de red neuronal o qué tipo de función de activación voy a estar utilizando yo. ¿Está bien? Pero lo que quiero que quede claro, básicamente, que la función de activación que se ponen a las salidas de todas estas sumas sucesivas, lo que va a hacer es quitarle el mundo lineal o sacarle de la limitante lineal que tiene una simple multiplicación y suma algebraica. ¿Está bien? Entonces, espero que se haya entendido eso, porque es importante. Ahora llevamos básicamente con el entrenamiento. ¿Ok? Nosotros definimos en nuestro código una variable de entrada son, como digo, grados centígrados y una variable de salida que son grados Fahrenheit. Entonces, vamos a utilizar esos datos de entrada con esta herramienta que les mencionaba. Por si no lo recuerdan, está acá en Apps, la flechita de acá y Neural Net Fitting. Y vamos a importar esos datos. ¿Dónde lo vamos a importar? Tenemos aquí C y tenemos aquí F. Quiero que los predictors van a ser mi entrada. ¿Está bien? Aquí incluso me dice input, ¿no? Predictor data defining the network input. Y los response va a ser la salida. Ahora va a depender si yo quiero transformar grados centígrados a Fahrenheit o Fahrenheit a centígrados. ¿Ok? En este caso yo quiero transformar centígrados a Fahrenheit. Entonces acá pongo en el primero centígrados y en el segundo Fahrenheit. ¿Está bien? Y acá me dice, ¿cómo quieres? Que lo clasifique como que por filas o por columnas. Yo qué le voy a dar por columnas, simplemente, porque yo quiero que sea un array con 12 muestras, 12 observation, 12 muestras, que es lo que tiene la longitud de mi array, con una sola característica. ¿Está bien? Porque mi entrada es de una sola, es de un solo elemento. Tengo una sola entrada a mi red neuronal, no más. ¿Está bien? Entonces, cada entrada va a ser de un solo valor. No puede ser, cada entrada tenga 3, cada entrada tenga 2. Pero acá va a ser una sola porque vamos a prestarnos de una regresión lineal simple. Luego vamos a ver cómo es una regresión lineal múltiple. ¿Está bien? Pero hasta ahora es una regresión lineal simple. Le pongo OK, ya lo defino y me voy a dar acá para entrenar. ¿Ok? Yo le puedo dar, decir
que el 70% de mi data sea de entrenamiento, el 15% de validación y 15% de test. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? Yo en el ejemplo anterior que les expliqué, les di dos datos de entrenamiento y uno de testeo, ¿no? Para ver si habían aprendido o habían reconocido el patrón, ¿cierto? Entonces, eso se depende, ¿no? Yo tenía en total tres datos. Los dos primeros que les mencioné, que le hice el ejemplo, eran datos de entrenamiento y el último era un dato de testeo, ¿no? En el que ustedes tendrían que averiguar la respuesta. Yo ya no se las iba a dar. Ahora, entonces, ¿qué es la validación? La validación es una especie de datos de test, pero la diferencia es que el test, si el test sale bien o mal, no va a afectar a mi red neuronal. Yo entrené a mi red neuronal con ciertos datos. Digamos que le puse 70 datos. Tengo 100 en total. Tengo 70 para training, 15 para validation y 15 para test data. Entonces, los 70 del training, simplemente, como valga la redundancia, los uso para entrenar. Y los de test los va a usar para probarse a sí mismo, si es que aprendió o no aprendió. Pero si el test sea que sale bueno o sale malo, no ocurre nada. Simplemente ya está. El test salió algunos valores buenos y otros malos. Los reconoció bien y otros no. Punto. Mientras que validation va a también probarse a sí mismo, si está bien entrenado o no, pero dependiendo qué resultado de los datos de validation, va a corregir cierto parámetro o no. Es decir, yo primero entreno a mi red neuronal con 70 datos, tengo 100 en total, y voy a entrenar con 70. Luego, validation utilizo para 15 datos para probarme a mí mismo. A la red neuronal, perdón, utiliza esos datos para probarse a sí misma si aprendió o no. En caso la etapa de validación salga bien, pues todo queda normal. Sin embargo, si sale mal o hay muchos valores que no han sido predichos de buena manera, va a corregir, va a regresar al entrenamiento, al etapa de entrenamiento, va a regresar un paso atrás y va a corregir ciertos parámetros para ver si así la data de validación tiene mejores resultados. Ahora, el test también, al igual que validation, va a probarse si es que entrenó bien, si es que aprendió de buena manera, pero en caso haya salido bien o mal, no pasa nada, no va a corregir nada. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre training, validation y test. Normalmente se utilizan simplemente training y test, pero validation se utiliza para un mejor resultado, un mejor desempeño o también verificar tu desempeño. Eso ya es más que todo con el área de optimizaciones de algoritmos. En fin. Ahora vamos a darle un ancho de capa de 10. O sea, acá quiero que hayan 10 capas. ¿Está bien? 10 capas ocultas. ¿Ok? Para ver qué pasa. Entonces yo le voy a dar a entrenar. Y mira, iba a darle 1000 épocas. Las épocas son las iteraciones de entrenamiento, o sea, cuántas veces va a iterar, 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 iterar. Pero acá me dice que tan solamente con 5 épocas, ya por qué llegar a la 1000, con 5 épocas me obtuvo un R1. Cuando veían estas gráficas en Excel, en la universidad, Excel siempre les botaba un R, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El R cuadrado, el famoso R cuadrado. Y que cuando era uno, en teoría era lo más preciso posible, ¿cierto? Y este MCE es el error cuadrático medio, mean square error, ¿ok? Que también es un buen indicador de a ver si algo está bien o mal. Ahora, si se dan cuenta, varía entre cada uno de los datasets. El data de entrenamiento salió un error cuadrático medio de casi cero, porque claro, si yo te pruebo con los mismos datos que tiene entrenamiento, siempre vas a tener un gran acierto, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tenía esto, ¿no? Estos datos de acá, a ver, los voy a poner, para que se vea. Ahí está. Si tengo estos datos de acá, y yo en vez de darte un dato que no te di, como 4 y 2, te doy nuevamente 2 y 3, te digo cuánto sale, tú ni siquiera te vas a molestar en hallar el patrón, sino directamente vas a decir, oye, acá tenía ese mismo ejemplo y daba 14, entonces acá da 14. Entonces es muy difícil que te equivoques, vas a tener casi 100% de aciertos. De igual manera es lo que pasó acá. Tenía, como son los mismos datos de entrenamiento, esto me causó cero, o sea, prácticamente cero de error.
Mientras que con lo de validación hubo bastantes. ¿Por qué? Porque aquí me da los datos, ni bien terminé de entrenar, y va a ir probando. Entonces, la validación es justamente lo importante para ver, en caso yo me equivoqué mucho, ir corrigiendo algunas cosas a mi etapa previa de entrenamiento. Y test tiene un valor no cercano a cero, pero es relativamente bajo, que es 62.51. Ahora, el test tiene menor que validación. ¿Por qué? Porque validación yo probé y corregí. Entonces, esa corrección ya ayudó a que luego, en mi última etapa, que es la etapa de testeo, ya tenga un error cuadrático medio mucho menor. ¿Está bien? Entonces, así más o menos funciona. Por eso siempre, casi siempre en realidad, la validación va a tener mucho más, o va a ser un error mucho más grande que el testeo. ¿Está bien? Porque el testeo ya es después de haber validado y haber corregido ciertos parámetros. Ahora, ¿esto cómo lo utilizo? A ver, vamos a exportar el modelo. Vamos a poner una función, ¿ok? Con esta herramienta lo portamos acá y MATLAB ya me da todos los parámetros o toda la función necesaria para poder utilizarlo. ¿Ok? Esto vamos a guardarlo. Vamos a llamarle, a ver, aquí vamos a guardarlo. Simplemente así y ya. ¿Está bien? Y vamos a utilizarlo acá, ¿no? Aquí. Esta función que se llama así, vamos a utilizarla acá. Entonces, yo le ingreso, no sé, primero vamos a probar con un valor que sí tengo, ¿no? Por ejemplo, el 32, que me debería dar 89.6. Esto lo vamos a poner su punto y coma para que no se imprima. Esto lo vamos a correr. Me da 172, cuando me debió dar 89.6. Bastante alejado, ¿cierto? Si le pongo el último, por ejemplo, me da 421, que es bastante cercano, en realidad, ¿cierto? Aquí es bastante cercano la salida. Si tengo, no sé, el 10, que tenía antes, me da 51, que fue también relativamente cercano, ¿no? Si tengo, no sé, un negativo, por ejemplo, como -16, me da 315 más o menos, que pertenece a este de acá, 312. Digo, 332. O sea, más o menos va a tener un resultado. Ahora vamos a darle un valor que nunca le había dado. Por ejemplo, no sé, este, 654, por decirte algo. Me da 549.77. Ahora este mismo valor vamos a probarlo en el transformador de grados centígrados de Google. Que nos da un valor de 345. Sin embargo, acá nos dio un valor de 549, o sea, muy alejado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se distancia? Si en teoría mi tratamiento fue bueno, creo, ¿no? Es porque a veces más es menos. Y de igual forma que menos es más. Acá yo lo entrené con una profundidad de 10 capas ocultas. Cuando quizá mi problema no era necesario tantas capas ocultas. Quizá incluso con una sola. A ver qué pasa. Vemos que el error bajó considerablemente. Antes era 62. Mira, cuando era nuevamente 10, vemos mi error bastante grande. Si yo le pongo, no sé, si yo le pongo 20, mi error es mucho más grande, miren, enorme. Y si le pongo una sola capa oculta, mi error al final, bueno, es menor. Vamos a ver, corrigiendo un poco. Acá sale nuevamente así. Vamos a ver hasta que uno me dé más o menos bien, ¿se dan cuenta? La cosa que ya no me da un valor multiplicado por 10 a la tantos. Pero, por ejemplo, con 2 obtengo un resultado mucho mayor. Entonces, ¿a qué depende eso? ¿De qué depende que yo poder saber cuántas capas elegir y demás? Perdón. A ver, creo que esto ya se rayó. Vamos a volver a hacer. Me refiero a ¿de qué depende que yo pueda elegir más? En realidad, cuando se trata de una regresión lineal, es más conveniente no elegir muchas capas ocultas. Porque no sé si les ha pasado que
que a veces tienen un problema muy fácil y tratan de hacerlo de una manera muy compleja y se complican la vida cuando la solución es muy fácil. De igual forma, algo pasa similar acá. Las redes neuronales, cuando se trata de una de hallar valores que son lineales, que pertenecen a una regresión lineal, o sea, que yo desde antes sé que esto corresponde a una función lineal, es mejor no tener demasiadas capas ocultas. ¿Ok? Vamos a utilizar este modelo, por ejemplo, que solo lo he hecho con una sola capa oculta, nada más. Entonces vamos a exportarlo aquí con Coder, y se llama así, ¿no? Igual. Entonces lo voy a guardar. Sí, lo quiero reemplazar. Pero voy a, así, y ahora sí. Sí, lo reemplacé. Lo voy a utilizar acá. Ay, lo cerré. Ahí está. Entonces esta función, que es un nuevo modelo, ya no con 10 neuronas, digo, ya no con 10 capas ocultas, sino solamente con una, voy a correrlo. Vamos a ver qué me da. Le dije un valor de ¿cuánto? 654, ¿cierto? Y antes me dio 549, cuando debió darme 300 y algo. Pues ahora vamos a poner 500, digo 654, y me da, bueno, me da un valor bastante lejano igual. Ah, no, espérense. Ya sé cuál es el error. A ver, estoy acá de Celsius, debe ser acá a Fahrenheit, no esto. Sí, ahora sí. A ver, sí, está bien así, ¿no? Ya, pero voy a volver a entrenarlo mejor. Yo no sé por qué me está dando valores tan grandes. Vamos aquí a apps, nuevamente. Import data. Celsius a Fahrenheit. Y quiero, sí, solamente esto y esto ya. Vamos a entrenarlo con una sola neurona. Digo, perdón, con una sola capa oculta. Y vamos a ver, por ejemplo, acá también MATLAB nos ofrece algunas gráficas de, de desempeño. Tenemos aquí la disminución de error por cada época. La idea es que todo llegue a ser casi cero, pero acá no lo está logrando, por ejemplo. Y nos da la parte también de regresión, ¿no? Acá es una gráfica de regresión. Sin embargo, acá, por ejemplo, miren, esta parte no me da de manera correcta una regresión lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es, a ver, ir probando con, no sé, quizás 5 neuronas, entrenándolas. Y la idea es que esto llegue a ser lo mínimo posible. Por ejemplo, acá se disminuyó bastante. Vamos a exportarlo, por ejemplo, acá nuevamente. Vamos a cerrar esto. Esto lo vamos a guardar como la función que teníamos. Sí, lo reemplazamos. Y ahora corremos esto. Ya es un valor más cercano al que tenía, ¿no? Porque ahora el error es menor. Entonces, el asunto es que ustedes puedan ir probando nuevos valores. Vamos a dar, por ejemplo, un dato que sí tenía, por ejemplo, no sé, 25. Me da 36, ¿no? Si leo 25, me da 16, que es muy cercano a 77. Si le doy este valor, por ejemplo, que ya lo tenía, me devuelve casi exacto, ¿no? Entonces, si le doy, no sé, un valor que más cercano a esto, por ejemplo, no sé, por decirles 5, me da 40, ¿no? O casi 41. Y acá en 5 me da prácticamente 41, ¿no? Y 5 no era un valor que tuviera antes, por ejemplo, ¿no? Yo en ningún acá momento le puse 5. Si le pongo un valor que, no sé, sea 19.6, el cual no está acá, vamos a ver cómo me lo calcula. Me da 67.29. Entonces 19.6 con el real, a ver, me da 67.28. O sea, con un error, en este caso muy pequeño en realidad, casi nulo. Entonces la idea, lo mejor es que si yo tengo acá una gráfica, digamos así, como esta, que es mi gráfica imaginemos que mi gráfica de grados centígrados
a Fahrenheit, lo que tengo que hacer no es tanto darle valores muy fuera del rango estimado, sino predecir valores que estén dentro. Por ejemplo, este, que nunca se lo di, lo puedo predecir algo que esté por acá también, algo que esté, no sé, por acá, etcétera. Si lo di valores más alejados, que nunca, o sea, que no están, claro, son valores que nunca se los di, pero que no están entre los valores que sí les di, me va a dar, el error va a crecer. ¿Está bien? Lo importante es que lo principal es probarlo con valores que no les di, como le digo, para hacer un buen test, pero que estén dentro de la gráfica. Ahora, ¿esto cómo podría mejorarlo? Para que no siempre estar teniendo que estar viendo cuántas neuronas poner y demás, pues con algo más grande. Acá simplemente tiene 12 y acá también tiene tan solamente 12. Pero si yo le pusiera, no sé, 50 valores, le pusiera 50 valores en ambos, quizá sin importar cuántas neuronas yo elija, el entrenamiento va a ser mejor porque el dataset es mayor. Recuerden que para hacer un entrenamiento normalmente se utilizan cientos de muestras. ¿Ok? Cientos en mi dataset de entrada se utilizan normalmente cientos de muestras, no unas 12 como he puesto acá. Así que sería cuestión de ir probando en ese tema, ¿no? A ver, dígame si se entendió. Al final me resultó un entrenamiento más, o sea, relativamente bueno. Vamos a probar un valor más, por ejemplo, no sé, con 94, por ejemplo. ¿Está bien? Lo corremos. Me sale 204. Si yo pongo acá 94, me sale 201, ¿no? Relativamente cercano. Así que podemos decir que por ahora funciona bien. Pero como digo, lo ideal sería tener mucho más datos de entrenamiento. No solamente 12, como tengo acá, sino una gran cantidad de datos. Así que quiero saber sus comentarios, saber si entendió. ¿Quieren que repita algo? Los leo. A ver, espera ver un pequeño feedback, si podrían decirme, por favor. Bueno, vamos a suponer que sí se entendió, porque si no hay preguntas, ¿está bien? Ahora, esta es la parte más, digamos, sencilla y fácil de lo que tenemos acá en el tema de regresión lineal, ¿no? Ahora vamos a ver algo similar, pero con una regresión múltiple. ¿A qué me refiero con eso? Que vamos a entrenar una red neuronal, pero en vez de tener un simplemente dato de entrada y uno de salida, voy a tener muchos datos de entrada y uno solo de salida. Vamos a hacer un algoritmo que me ayude quizá a yo poder predecir cuántos likes tendría una publicación mía, que haga, no sé, en Facebook, por decirles, a partir de parámetros que tiene la propia página, como cuántos likes tiene la página, cuántas compartidas normalmente tuvo esa publicación, cuántos comentarios, en qué día de la semana se publicó esa publicación y a qué hora también. Entonces, a partir de esos datos, esos parámetros de entrada, esas características, voy a poder predecir quizá cuántos posibles likes tendría mi página, digo, mi publicación. Ah, y también dependiendo del tipo de publicación. Si es un video, si es un post, si es un link o si es una foto. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer ese caso de manera de algoritmo. Entonces ya necesitamos esto de acá. Perdón. Necesitamos esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, tengo acá un dataset, que es este. Es un dataset Facebook, el cual tengo, este es un archivo CSV, lo pueden abrir con Excel, por ejemplo. Yo acá lo he abierto con el propio MATLAB, que me dice, tengo varios datos de entrada, varias categorías. Tengo la cantidad total de likes que tiene la página, ¿está bien? ¿Qué tipo de categoría era? ¿Qué tipo de publicación era? Si era una foto, si era un estado, un link o un video, ¿saben? Tengo varios tipos. Tengo también la categoría, acá no lo dice de forma literal, sino lo pone con números. Yo podría decir que, digamos, la categoría uno es una categoría de tecnología, por ejemplo. La categoría 2 es una categoría, no sé, de cursos, es digamos una página como la de IEEE, ¿no? Publica noticias de tecnología, publica noticias o publicaciones sobre cursos, etcétera. Entonces, cada uno de estos valores podría significar una categoría diferente, ¿no? Acá también, por ejemplo, si fue pagado o no, si es que tú pagaste para que Facebook lo compartiera o le tuviera más alcance o no lo hiciste.
en qué día de la semana se publicó. Acá hay valores del 1 al 7, en el que 1 es lunes y 7 es pues domingo. La hora también en la que se publicó. Y cosas como la cantidad de comentarios que tiene y la cantidad de compartidas. Entonces, a partir de esos datos, yo voy a saber cuántos posibles likes tendría mi publicación. ¿Está bien? Acá ya tenemos la salida. Esto ya es un historial. Esto ya son publicaciones que se hicieron y obtuvieron ciertos likes. Entonces, acá tengo tanto las entradas, que ya las mencioné, como la salida, como la respuesta. Por eso se llama aprendizaje supervisado, porque yo tengo las respuestas a la mano y se las voy a dar para entrenar. ¿Está bien? Entonces, vamos a usar todo esto. Aquí vamos a importar. Yo tenía por acá. Voy a explicar qué es esto. A ver, voy a ponerlo por acá. Yo acá con esta función readTable voy a leer mi dataset, ¿ok? Que lo tengo en el archivo CSV de acá, ¿ok? Que es el que le mencionaba. Ahora, quiero que las variables como estén, mira, vamos a compartir, vamos primero, perdón, a correrlo y ver qué pasa. ¿Qué cosa tengo en data? Tengo toda mi tabla que les mencioné, que les mostré hace ratito, ¿ok? Pero hay algo que no me va a permitir operar o entrenar correctamente, que es esta columna de acá. Porque una red neuronal se entrena con números, ¿ok? No con texto. Ya al final del entrenamiento yo puedo ligar quizá un número a cierta etiqueta, pero lo más importante es desde un inicio tenerlo con números, ¿ok? Entonces, aquí por ejemplo está fotos, estados, link, video, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cosas como el día de la semana, que podría haber estado también el lunes, martes, miércoles, jueves, así hasta domingo, escrito con letras. Acá desde un inicio lo decidieron poner con números, ¿no? En el que uno pertenece al lunes y 7 pertenece a domingo. Pero acá me falta. Acá también quizá debieron hacer eso, pero lo han dejado así. Entonces yo voy a hacer un preprocesamiento de mis datos para poder cambiarlo. ¿Está bien? Tal que voy a primero obtener cuánto es el ancho de mi dataset y le voy a sumar 1, porque lo que yo voy a hacer es no reemplazar esta columna, sino al final poner una columna en la que esté igual que esto, pero hay un número en vez de cada etiqueta o de cada palabra. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que hago en este código, si habrá mala lo entenderá más o menos, es recorrer cada fila. ¿Ok? Aquí le pongo height data porque quiero saber la altura o cuántas filas tiene mi dataset. Que voy a recorrer todo eso. ¿Ok? Luego voy a comparar si data, es decir, la fila en la que estoy y la columna 2, ¿por qué 2? Porque todo esto lo tengo en la columna 2, ¿cierto? La 1 es la cantidad de likes de mi página, la 2 es lo que quiero. Pongo 2, voy a comparar si es foto, reemplázalo por 0. Si es status, reemplázalo por 1. Si es el link, reemplázalo por 2. Y si es video, reemplázalo por 3. ¿Está bien? Entonces, voy a hacer ese preprocesamiento para tener todo como números. ¿Está bien? Esto es importante cuando vamos a entrenar algún modelo de Machine Learning o de Deep Learning. Siempre hacer una etapa de preprocesamiento para poder adaptar mis datos y que no haya errores, no haya confusiones luego en mi entrenamiento. Así que acuérdense de eso. Entonces lo corro y cuando abro nuevamente data, vemos que aquí se formó una nueva columna, que no tiene título, dice simplemente variable 20, pero lo importante es que se formó. Entonces, donde dice foto es 0, donde dice status va a ser 1, y lo demás fotos también va a ser 0, ¿no? Entonces, vemos que está 0, 1, luego aumenta 3 ceros y luego 1, ¿no? Que corresponde justamente a lo que tengo acá. Por ejemplo, si buscamos link, que está en el 23, y le pone un 2, ¿cierto? Porque yo le dije que cuando detecte link, le pongo un 2. Y finalmente, a ver, vamos a buscar algo que diga video. Por ejemplo, ¿no? El 30. Vemos que tiene 3, porque es justamente lo que yo le asigné. ¿Está bien? Entonces, esto creo que sí se entiende, es un algoritmo bastante sencillo, simplemente para cambiar valores, ¿no? Y añadirlo a una nueva columna. Ahora, una vez que ya tengo esta nueva columna de acá, digo, esta nueva tabla, voy a definir mis datos de entrenamiento. ¿Está bien? Lo voy a hacer acá. Esto vamos a comentarlo primero, mejor. Pues si mis datos de entrada, ¿cuáles son? Yo quiero que sean
todas las filas, pero ¿qué columnas? La primera columna, porque voy a tener como dato de entrada cuántos likes tiene mi página. Evidentemente es algo a considerar porque si es una página con muy pocos likes, evidentemente una publicación de esa página no va a tener muchos likes. Entonces sí depende también de cuántos likes tiene tu página, cuántos likes va a tener tu publicación, ¿ok? Son cosas dependientes. Les quiero eso. ¿Qué más quiero? No, porque lo voy a coger al final. Quiero quizá la categoría también, ¿no? ¿De qué categoría es? En el que uno pertenece a tal categoría, dos a tal otra categoría no sé, noticias, por ejemplo, y demás. Entonces también quiero esto vamos a cerrarlo por un momento y vamos a quedarnos con esto. No, que también quiero la categoría. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero, por ejemplo? El mes que se publicó, no creo que sea algo tan relevante, pero lo que sí es relevante es el día en el que se publicó. ¿Está bien? Porque yo voy a saber, quizás quiero saber la gente que me sigue, qué días normalmente tiene más tiempo para ver publicaciones que yo subo. Y por ende, darle like también, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, tenemos la columna 5 también. ¿No? La columna 5. ¿Qué más? ¿Qué más? La hora también. La hora creo que también es un valor a considerar. Vamos a poner también la hora. Luego, si fue pagado o no, también porque eso me da un indicador a ver si las publicaciones que pago realmente están rindiendo, estoy pagando quizá por las puras, ¿no? ¿Qué más podría ser? Esto no le vamos a hacer mucho caso. Queremos, comentarios y compartidas. Y la 20 que es la de tipo de publicación, ¿no? Entonces queremos la 16, la 18 y la 20. ¿Está bien? Tenemos la 16, la 18 y la 20, ¿está bien? Y como salida, ¿qué dijimos que queríamos? Saber los likes que va a tener publicación. Entonces vamos a utilizar la 17. ¿Está bien? Como salida vamos a utilizar data 17. Y así va a ser, así va a estar compuesto mi dataset, básicamente. ¿Ok? Entonces, con estos datos ya puedo hacer mi entrenamiento, ¿no? Vamos a correrlo, por ejemplo. ¿Está bien? Y ya tengo datos de entrada, que son todos estos. Solamente lo que quiero, ¿se dan cuenta? Totales de likes en la página, categoría, el día que se publicó, la hora que se publicó, si es una publicación pagada o no, los comentarios, las compartidas y el tipo, ¿no? De publicación, si es un video, una foto, un post, etcétera. Digo un status, un link, etcétera. Ahora, esto debería poder ingresarlo ya en mi función, ¿no? Digo, en mi herramienta de entrenamiento. A ver, vamos a ver. Le doy aquí. Y cuando le doy importar, para importar los datos, ¿qué me dice? No me da a elegir ni entrada ni salida. ¿Por qué? Porque estos valores tienen que estar en formato o tipo de variable como matriz, como double. O sea, una matriz llena de valores double, o sea, de números. Y acá yo tengo como tabla, ¿cierto? Acá entrada y salida están como table. Entonces tengo que hacer una transformación. De tabla no lo puedo transformar directamente a una matriz. Tengo que transformarlo primero de tabla a una celda, que celda es otro tipo de variables en MATLAB. Ambos voy a transformarlos a celdas. ¿Está bien? Y luego vamos a transformarlos de celda a ya una matriz. ¿Está bien? Entonces, de esa manera ya es más, ya lo puedo detectar con la herramienta Neural Net Fitting. Vamos a hacer una doble conversión. Ahora sí, a ver, vamos a correrlo. Hasta acá, ahora ya están como double, ya no están como table, ¿se dan cuenta? Y ahora ya puedo abrir esto en apps, aquí. Y esperamos un momento. Y ya me va a dejar importar todo ello. Quiero que entrada y salida. ¿Ok? Voy a tener 8 entradas, porque es 500 por 8, y una sola salida, que va a ser los likes. ¿Está bien? Ahora, aquí cómo es. Dice, acá es importante. Quiero tener 8 observaciones. Observaciones son las muestras. ¿Ok? Cada una con 500 características, con 500 variables de entrada,
No, yo quiero al revés. Tengo 500 muestras, 500 ejemplos, porque mi archivo de dataset de Facebook tiene 500 filas, y quiero una sola salida y 8 entradas, o sea, 8 características. O sea, ahí sí. Entonces, es importante darse cuenta de ello. Y importé los datos y vamos a ponerle, no sé, como es algo bastante complejo de varias entradas, no solamente una entrada como en el anterior problema, sino son varias entradas, vamos a ponerle, no sé, unos 100, ¿ok? Esperamos que entrene. Poco, vamos a ver, acá, bueno, el error es relativamente grande y el R no es tan cercano a uno que digamos, así que vamos a quizá mejorarlo un poco. Con 200 neuronas puede que mejore. Ok, a ver, vamos a nuevamente un entrenamiento más. Ya. Esto sigue muy lejano a cero. A ver, vamos a ver si podemos ponerle, no sé, a ver, no sé, unas 500 neuronas. Oye, mientras más complejo sea el problema, sí van a hacer uso de más neuronas y más capas ocultas para poder llegar a la fórmula. Porque imagínense qué fórmula, cómo hallar una fórmula que a partir de esos valores de entrada me dé una correcta salida. Sería quizá muy, muy complejo, ¿cierto? Entonces, necesitamos varias capas ocultas y varias neuronas en cada capa. Es que vamos a esperar un momento. A ver si termina de cargar. Si no lo detengo así sin más. Me está demorando mucho. Voy a ponerle solamente unas, no sé, 300. Hay más matices del cual puedo tocar. Hay temas como algoritmos de optimización que puedo ir configurando, pero no voy a entrar a eso porque sería alargar mucho el taller. Así que voy a usarlo del método, digamos, más genérico que tiene MATLAB para entrenar. Al menos por extraer que es simplemente introductorio, simplemente para que tengan una noción de cómo se hacen estas cosas únicamente. Ya. Digamos, vamos a dejarlo ahí, por ejemplo. Simplemente ahí. Ya, entonces vamos a obtener. A ver, igual está muy bajo. A ver, vamos a ver cómo estábamos antes. A ver. Quizá no hace falta tener tantas. A ver, quizá con 50. Ya, vamos a dejarlo ahí, por ejemplo, ¿no? Con 50. Lo hace más rápido. Entonces, esto vamos a exportarlo aquí. Y vamos a guardarlo también. Quiero guardarlo como, va a ser 2. ¿Está bien? Y lo vamos a guardar aquí. Así. Entonces, mi variable de entrada va a ser una matriz o sea, el X no va a ser un solo valor, tiene que haber varios, o sea, 8 valores. Así que vamos a ver, vamos acá. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le doy un solo valor, no sé, 3? Los demás valores, imagino que los va a rellenar con 0, pero yo no quiero eso, a ver, no sé. Lo tendría que yo darle un vector en realidad. 3 y 5, no sé. Ya, sí, los demás los va a rellenar. Ah, creo que alguien me lo muteó, no sé. ¿De hace cuánto tiempo no se me escucha? Hace 40 segundos. Ya, ok. Lo que estaba diciendo es que tengo que darme cuenta cómo es que tengo que recibir los datos. Evidentemente sabemos que debo darle 8 valores de entrada, porque en mi entrenamiento yo tenía 8 valores de entrada y eso me correspondía a una salida. ¿Ok? Entonces, también para yo probar si mi red neuronal, debo darle 8 valores de entrada. Y en este caso no lo puedo dar en horizontal, lo tengo que dar en vertical. Por eso le doy acá la transpuesta. ¿Ok? Aquí es una pequeña prueba solamente con uno, pero ahí vamos a darle valores más razonables. ¿Está bien? Por ejemplo, si digo que mi página tiene, no sé, 1500 likes, ¿ok? La página. ¿Está bien? Subo una publicación a ver, vamos a entrar acá a entrada, o a data, perdón, primero. ¿De qué tipo? Digamos que yo subo una foto.
Entonces va a ser de tipo 0. ¿Ven? Luego, ¿de qué categoría? Va a ser una categoría, no sé, digamos que el 3 corresponde a la categoría tecnología, por decirte un ejemplo, por darte un ejemplo nada más. Luego, tengo en qué, esto no lo puse, tengo el día de la semana. Digamos que lo publiqué un sábado, son 6, el día 6. ¿A qué hora? Vamos a verlo acá. ¿A qué hora? Digamos que lo publiqué, no sé, a las... Acá está en reloj de 24 horas o reloj de 12 horas. Ahí está de 2 horas porque hay un 14. Ya digamos que lo publiqué, no sé, a las 10 de la mañana. ¿Qué más? ¿Fue pagado o no? Digamos que no, no pagué por esa publicación. No, 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 no le pagué a Facebook para que lo compartiera más. ¿Qué más me falta? ¿Cuántos comentarios tuvo? Digamos que solo tuvo, no sé, unos 20 comentarios. ¿Y cuántos compartidas? Lo compartieron, no sé, 30 veces. ¿Saben? Y, y ya, claro. Pero lo del tipo va al final. Claro. Lo del qué tipo de publicación es va al final porque yo lo había entrenado de esa manera. Ya he puesto acá, este, ajá, el final. Claro, normalmente era el 2 por eso puse como 2 porque ahí me confundí. Normalmente era 2 pero recuerden que lo cambiamos y lo pusimos todo al final. Ahora sí. Pues ya con estos 8 valores voy a saber cuántos likes tendría mi página. Perdón, me faltó que ponerle el apóstrofe. A ver. Bueno, me sale negativo. A ver, creo que he puesto algo mal. A ver. Am, a ver. Claro, creo que está bien, ¿no? Interacciones. El 3 es la categoría. Ya, a ver, vamos a ponerle, no sé, 1. ¿Qué me sale negativo? A ver. Y separar le pongo 1 por un momento. Ya, este porque... Ya, claro. Está considerando, claro, ha ido bueno, no tenemos realmente, no hemos elegido el algoritmo de optimización o el algoritmo de reducción de error. Lo que nos está dando es que como ha sido muy entrenado para páginas, como acá tiene, que tiene, no sé, 116.000 likes, la página, todas tienen acá más de 100.000, o bueno, estas tienen menos, pero todas tienen como de 80.000 para arriba. Está acostumbrado a recibir acá como el primer valor algo que tenga un valor alto. O sea, si yo le pongo, no sé, 15, por ejemplo, imagino que es una página que tiene 15 likes, me da negativo. Porque he considerado que, que este valor tiene que ser siempre alto. Debe ser por el orden de las decenas de miles. Entonces, si yo le pongo algo como 1500, me va a dar un valor muy pequeño, incluso negativo. Porque no está acostumbrado a tener así. En este caso, mi dataset le faltó quizá más muestras en las cuales haya también páginas o publicaciones que se hicieron en páginas con 1000 likes, con 500 likes o algo así. Entonces, por eso es que me da negativo, porque está acostumbrado a siempre en el primer parámetro recibir un valor bastante alto. Entonces, ahora sí ya tiene más sentido. No, si tengo una página, no sé, con 10.000 likes, ¿ves? Acá me da negativo, porque acá siempre fue de 80.000 para arriba. Entonces, si digamos tengo 100.000 o no sé, 90.000, ya me da valores razonables, ¿no? Que tendría una página así. Mi página tendría, no sé, mi ubicación tendría 922 likes, aproximadamente. Si lo subo, en vez de subirlo ¿el uno de qué? El uno era de, estatus, pongo una foto, por ejemplo, tiene menos likes. Bueno, si subo quizá un link hacia otra página, tiene más. Si subo quizá un video, tendría muy poco, ¿no? Porque quizá subo videos muy largos y la gente no se queda a verlos y ni siquiera le das likes, por ejemplo. No sé. Y bueno, más o menos este es un ejemplo, como le menciono, no estoy acá tratando de hallar el mejor método posible y que la red neuronal sea totalmente justa para cada muestra, sea perfecta, simplemente más que todo para que ustedes sepan cómo ir creando su propia red neuronal, cómo ir utilizando la herramienta, sobre todo esta que les mencionaba,
Neural Net Fitting. Y así también a través de los datasets que ustedes tengan, como les digo, lo más recomendable sería tener de ejemplos muy variados. En este caso, tuve ejemplos variados en el tema de acá, pero en el tema de los likes, todos eran valores muy altos. Por eso mi red se acostumbró a recibir valores muy altos. Y cuando yo le doy un valor bajo, me da algo incoherente como tener likes negativos. ¿Ok? Entonces, les doy esas recomendaciones para que ustedes también vayan viendo y que vayan creando su propia red neuronal. Y también pueden hacerlo quizá en un proyecto, ¿no? Ahora, espera, quiero saber si se entendió toda esta parte. Como se den cuenta, no es muy largo. No es muy largo de hacer todo esto. Simplemente creo que lo más largo fue el preprocesamiento acá. De sacar de este valor que está como etiqueta y ponerlo como número. Pero eso, a ver, quisiera saber qué les pareció, si entendió esto. Me los leo. A ver, creo que sí se me escuchó, ¿o no? Bueno, si no hay preguntas, si creo que eso se entendió, entonces, a ver, dice Hay Jesús un Carlos, dice en el comentario de caso, Jesús, exacto. sí, a ver, en el caso de imágenes, ¿cómo sería la clasificación? Bueno, para clasificar imágenes, aquí ya no estamos hablando netamente de Machine Learning, sino estamos hablando de una rama, de un tipo de arquitectura de Deep Learning, que son las redes neuronales convolucionales. ¿Ok? Para imágenes se utiliza redes neuronales convolucionales, las cuales pasan primero por una capa de convolución. No sé si tienes idea de qué es la operación convolución. Simplemente es pasar una matriz o un filtro o una especie de matriz que va a extraer características a una imagen. Luego de ello, tenemos que normalizar nuestra data, normalizar nuestras matrices, nuestros valores de cada matriz, porque una imagen es una matriz. Sacarle temas como el promedio, la desviación estándar, etcétera. Y esos datos, incluso datos de energía, pueden ser también probables datos de energía de la imagen, esos datos pasaron por una red neuronal. Ahí recién ya puedo tener mi ciertos datos, ¿no? Pero para pasar una red neuronal, no le voy a pasar la matriz. Esa matriz necesito pasarla como un vector. Algo así, por ejemplo, le voy a mostrar operación flatten. Matriz. Algo así, ¿no? Tengo una matriz y mediante una operación flatten o flattening lo transformo en un vector. Ahora, ese vector puedo tener múltiples de ellos y ya sería parte de mi dataset de entrada, ¿no? Porque como matriz entera no se lo puedo entrar a la red neuronal. Tengo que observarlo como vector. Y ahí sí ya recién, al tener un vector, ya puedo entrenar a mi red neuronal y tener una salida, ¿no? Y evidentemente las salidas van a ser, digamos, si es imágenes de perros y gatos, perro tendría que ser cero y gato tendría que ser uno. Y ya posteriormente ya hago un pequeño algoritmo simple de que cuando me salga cero, me imprima, no sé, perro, y cuando me salga uno, me imprima gato, o algo así. ¿Ok? Pero también se hace con esto. Pero tiene que ser un preprocesamiento. Es decir, tu imagen, que es una matriz, que MATLAB lo lee como una matriz, transformarlo a vector. ¿Ok? Y una vez como vector, ya lo puedes meter a entrenamiento. ¿Ok? No le puedes meter la matriz entera. ¿Está bien? Ahora sí quiero pasar por el algoritmo. Bueno, si no se entendió, espero que se haya entendido, Jesús. Quiero pasar por el tercer caso, que para mí es el más interesante y el más bonito también, que es de KNN, de los K vecinos más cercanos. ¿Ok? Antes de pasar a eso, hay algo que no les mencioné, verdad, ¿cómo es que la red neuronal va a utilizar esta regresión múltiple? Porque cuando les expliqué, antes que se me pase, porque es algo importante, ahí dice, bueno, ese algoritmo perfecto. Pues, sí, lo que dice ahí es un algoritmo que coge MATLAB por defecto, ¿ok? Pero tú lo puedes cambiar. Son algoritmos de optimización que se utilizan, o para reducción de errores. Entonces, eso lo puedo cambiar, pero eso ya tengo que meterme al código. Lo que quería es simplemente que vean cómo es la herramienta, pero eso se puede cambiar mediante código, principalmente. Que pues ahorita no estamos mostrando código, más usando la herramienta en sí. Pero hay en un taller quizá más avanzado, recuerden que esto es una introducción rápida, y en un taller más avanzado se podría meter más a la parte de código y ya ir cambiando esos parámetros para optimizar mi entrenamiento. ¿Ok? Porque sí, esto no ha salido tan bien, no salió tan preciso, ni el anterior tampoco, pero se puede optimizar para que salgas muy, muy preciso. Pero eso ya es toqueteando más cosas avanzadas que, bueno, no los voy a poner en ese taller, que es solo de introducción. Bueno, le estaba mencionando que
En el primer ejemplo, para hacer un recuento, vimos lo que era una regresión simple, que mediante datos que tengo por acá, lo que hace mi algoritmo es tener una especie de recta, como les mencionaba, y graficarlo, ¿no? No soy un poco chueco. Vamos a poner aquí, y de color, no sé, azul. Me daba una especie de recta. Pero ¿qué pasa cuando en el segundo ejemplo, cuando yo le puse varias variables de entrada? ¿También hizo lo mismo? Pues sí, pero de manera múltiple. ¿Cómo de manera múltiple? Debe ser una recta así. Lo que hizo fue esto. Tengo acá mi y, que sería mi salida, y tengo acá una, que sería x1, tengo acá 2, que sería x2, tengo acá 3, que sería x3, tengo acá 4, que sería x4, hasta x8, ¿no? Que tenía acá yo hasta x8. Entonces, cada una de estas va a generar una, una gráfica. No sé si será más o menos así o por ahí. Luego tengo, no sé, esta de acá que genera algo así. Para, si quieren saber cómo se analiza de mejor manera, es mediante el algoritmo de PCM. Pueden buscarlo si gustan. Digo, ¿qué estoy hablando? Quise decir de PCA, perdón. Me estaba confundiendo con un término de señales. Este, sí, con el algoritmo de PCA me ayuda a tener, o me explica principalmente lo que es una regresión múltiple de varias variables. ¿Ok? Me ayuda a sacar ciertos parámetros estadísticos para ello. ¿Ok? Y obviamente alguna gráfica como esta de acá, de la diapositiva, la puedo graficar en 2D, pero algo como esto, que es una gráfica de múltiples datos de entrada, no la puedo graficar en 2 dimensiones. Sería ya algo más en 3 dimensiones, ¿no? Pero sería una salida, que sería mi eje vertical, y entradas, que sería varios ejes horizontales. ¿Está bien? Y así es como yo puedo hacer con 8 variables de entrada y solo una salida, ¿no? Ahora ya no vamos a hacer algo así. En el tercer ejemplo, vamos a hacer algo más intuitivo incluso que eso. ¿Ok? Tenemos media hora. Ok, creo que sí lo hacemos. Algo más intuitivo, que es algo como, por ejemplo, yo tengo acá una función, una gráfica, y voy a tener, no sé, algunos puntos, digamos, puntos como esto de acá, o circulitos, de por acá, no sé, ¿está bien? Y luego tengo otros elementos, otras muestras, que cayeron por otra parte, por ejemplo, por acá, ¿está bien? Por acá más o menos. Entonces, aquí tengo, no sé, y imagino que tengo acá y acá tengo X. Pero cada punto es una coordenada, es una función que depende de X y Y. ¿Está bien? Entonces, digamos que X, no sé, imaginemos que estoy clasificando, digamos, una planta, ¿ok? Que son muy similares en el pétalo, pero se diferencian por el tallo. Entonces, el X vendría a ser, no sé, la longitud del tallo, y el Y podría ser, no sé, el diámetro del tallo, ¿ok? O el diámetro. Entonces, dependiendo el diámetro o la longitud, que es X, y el diámetro, va a posicionarse en un lugar, ¿no? Si tiene, digamos, un diámetro grande y una longitud grande del tallo, se va a clasificar por acá. Si es pequeño, se va a clasificar por acá, y así, más o menos, ¿no? También puede haber sido al revés, ¿no? Estos, digamos, por esta esquina de acá, y esto rojo por esta esquina de acá. Pero bueno, lo he hecho para el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un nuevo elemento? Estos son los elementos o las muestras que utilicé, digamos, para mi entrenamiento. ¿Ok? Y acá voy a ponerle, no sé, los rojos es la clase 1 y los verdes son la clase 2. Esa es mi flor, la primera clase de flor, y esta es la segunda clase de flor. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo luego ingreso un nuevo dato, una nueva muestra que he capturado a un lugar? Vamos a ponerla de un color, no sé, morado. Que cae, por ejemplo,
aquí, este punto. ¿Saben? Aquí no voy a utilizar redes neuronales ni nada. Simplemente cae acá mi muestra. Lo más intuitivo, si yo te pregunto, decirte, ¿en dónde pertenece esa muestra X que está en morado? ¿En el grupo de los verdes o en el grupo de los rojos? ¿Quién podría decirme? A ver, ¿cuál sería lo más probable que pertenezca a dónde? Yo no lo sé en un principio, pero más o menos a cuál pertenecería. A los leo. Al verde, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste que era el verde? Porque, o sea, ¿lo adivinaste o por qué más o menos? ¿Cuál fue tu deducción, Jesús? La foto obliga a que uno tiene que venir acá y Exacto. A su alrededor hay más verdes. Están más rodeados de verdes que de rojos. ¿Ok? Entonces pertenece al grupo de los verdes. Si hubiera caído por acá, solamente hubieras dicho rojos. Ahora, si cae como que por acá, al medio, ¿a cuál pertenecería? Pues lo que se basa el algoritmo de KNN, o sea, K-Near Neighborhoods, se refiere a K va a ser un número. Y yo voy a elegir cuántos vecinos necesito tener cerca para poder clasificarme como esa clase. Por ejemplo, imaginemos que yo elijo 4. ¿Está bien? Menos que yo elijo 4. Quiero los K vecinos más cercanos. Los 4, mi K va a ser 4. Entonces quiero mis 4 vecinos más cercanos. Entonces voy a encerrar los 4 vecinos más cercanos, que serían, no sé, estos. Y digo, ¿este a qué pertenece? Veo, ¿cuáles fueron mis 4 más cercanos? Verde, 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 verde. Ah, definitivamente pertenece a un verde. Si encierro acá los 4, por ejemplo, aquí, los 4 más cercanos creo que serían estos. Este tiene rojo, 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 rojo. Entonces va a ser un rojo, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, en vez de 4, para que no haya empate, voy a elegir los 5 más cercanos. ¿Está bien? Voy a quitarle aquí, por ejemplo, esto acá. Y voy a elegir los 3 más cercanos, para acá. Elijo más o menos estos. Entonces digo, de los 3, mi K ahora vale 3, ¿no? Elegí 3, los 3 más cercanos. ¿Cuál es la mayoría? Pues el verde. Hay 2 verdes y un solo rojo. Entonces, como la mayoría gana, le voy a decir que este X, esta nueva muestra, que yo no sabía de dónde pertenecía, le voy a decir que pertenece al grupo de los verdes, o sea, la clase 2. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando hay empate? ¿Qué pasa si yo en mi algoritmo yo he dicho que coja siempre los 4 vecinos más cercanos? Y justo acá hay un empate de 2 y 2. En primer lugar, tienes que analizar eso desde antes, que si vas a tener 2 clases, que tu KN vecino más cercano siempre sea impar. Y tienes 2 clases, para evitar empate, siempre debes decir, voy a coger los 3, los 5, los 7 más cercanos. Entonces nunca va a haber empate porque tu cantidad es impar y tu cantidad de clases es par y la cantidad de vecinos es impar, entonces nunca va a haber empate. Pero si hay clases impares y tu cantidad también es impar de vecinos, puede suceder empates. Incluso acá vamos a hacerlo con una cantidad de clases par, que son 2, y con una cantidad de vecinos también par, que son 4. ¿Qué pasa si hay empate? Pues aquí va a decidir cierto algoritmo que tú le vas a definir también, de ya tratar de hallar cuáles se acercan más. O sea, no solamente hallar qué clases tengo en mayoría, sino de cada clase cuál se acerca más. Por ejemplo, aquí tengo, se aleja esto, mientras que este se aleja esto, pero mira, este de rojo de acá está bien cerquita, tiene una distancia muy cortita. Entonces, esta distancia L y L son casi iguales, pero este fue muy menor, fue digamos L sobre 2. Entonces se va a ir por el rojo, va a preferir yéndose al rojo, porque un valor del rojo fue más cercano aún. Entonces ya acá, cuando ya hace empate, ya intenta hallar con un algoritmo la distancia más cercana y se va por ese camino, ¿no? En ese caso va a elegir que pertenece a la clase 1. ¿Ok? Entonces, ¿sí se entendió? Más o menos lo que estoy haciendo. Este se llama el algoritmo KNN. Los K Near Neighborhood. Los K vecinos más cercanos. En el que K puede ser 2, puede ser 3, puede ser 5, puede ser 10, lo que tú quieras. Preferiblemente no valores tan grandes ni valores tan pequeños. Puede ser, digamos, 5. ¿Ok? Entonces, hay uno similar, muy similar en el aprendizaje no supervisado. Esto es aprendizaje supervisado porque yo ya la clase 1 y la clase 2, desde un inicio ya sabía cuál era.
Y para el que no sabía, era únicamente para el X. Pero para los rojos y los verdes, ya sabían de un inicio cuál era la clase 1 y cuál era la clase 2. Solo para el X morado no sabía. Por eso es supervisado, porque yo de un inicio ya sé, estoy supervisando. Pero no supervisado hay un homólogo, que se llama los K-means. No se llama KNN, sino se llama los K-means, que es el aprendizaje no supervisado. Entonces, lo que yo deduzco acá es simplemente, en el no supervisado, yo no voy a entrenar nada, ni voy a darle a definir cuál es clase 1 o clase 2, sino simplemente voy a tener una dispersión de varios datos y que mi algoritmo, sin saber de qué es cuál cosa, si uno es clase 1, clase 2 o clase X o lo que fuese, va a tratar de reconocer patrones y distinguir y separarlos por grupos. ¿Ok? Por ejemplo, es como, digamos, que yo tengo un algoritmo supervisado que al inicio le pongo una imagen de un perro, o varias imágenes de perro, y me dice a la salida que son perros. Luego le pongo varias imágenes de gatos, y me dice a la salida que son gatos. Eso sería en supervisado. En no supervisado, yo le doy tanto imágenes de perros y gatos, y mi algoritmo no sabe cuál es cuál, pero sabe que son diferentes. Y me va a agrupar en una parte las fotos de perros y en otra parte las fotos de gatos. No sabe cuál es cuál, pero ha detectado que hay diferencias. Y va a agrupar ambos grupos, va a separarlos por cuán diferentes son. ¿Ok? Y se va a agrupar entre los más iguales, los más parecidos, y estos entre sí se van a separar por diferencias, ¿no? Un perro y un gato son muy diferentes en realidad, entonces va a poder separar rápidamente. De igual manera acá. El homólogo, como le digo, es llamado K-means, no KNN, pero ese es el homólogo en aprendizaje no supervisado. El que estamos haciendo es supervisado. Ahora, si se entendió ello, vamos a aplicar ya el último que tenemos aquí, que es justamente lo estaba haciendo por acá. Yo tengo una data que es para, espérense, lo tengo por acá, que se llama, que es esta de acá. ¿Ok? Son diagnósticos para un cáncer de mama, para un tumor, en el que M pertenece a maligno y B es benigno. ¿Está bien? Entonces, tengo acá un montón de parámetros, un montón de datos que vendrían a ser mis entradas. Cada uno de estos datos, claro, resultó en un diagnóstico, que fue que el cáncer, que el tumor es maligno. Y estos datos, por ejemplo, resultó que el tumor era benigno. ¿Está bien? Entonces, a través de esto yo voy a entrenar no mi red neuronal, sino mi modelo de KNN. No confunde, esto ya no es red neuronal, ojo, es un modelo de KNN. Y luego voy a poder saber, con nuevos datos, que no los tengo, qué diagnóstico era. ¿Está bien? Si era maligno o benigno. Pero debo tener esto como entrada y este va a ser mi salida. ¿Está bien? Entonces vamos a ello. Primero voy a hacer un preprocesamiento, porque si yo corro simplemente esto, que voy a leer datos, si lo corro, Data, como mencioné, tiene todo lo que les dije hace rato. Pero esto tengo que transformarlo, porque, ¿qué les dije anteriormente? Que no es muy bueno trabajar con letras, con etiquetas. Al final sí, pero en entrenamiento no. Entonces vamos a transformar M a 0, perdón, B a 0, o sea, benigno a 0, y maligno a 1. ¿Ok? Entonces, hacemos algo similar a lo que hicimos hace rato, con lo de esto de acá. Solo que en vez de tener tanto, solamente tiene esto. Si es B, o sea, de benigno, lo transforma a 0, y de lo contrario, o sea, en el caso sea M, lo reemplaza por un 1. Ahora, cuando yo corro eso, ¿cómo evoluciona mi variable, mi tabla? Tiene acá, sigue tal cual, pero al final lo cambió. Mira, todos estos que son 1 son M, de maligno. ¿Cuál es benigno? El 20, y el 21 y el 22. ¿Vemos? Y si el 20, 21 y 22 son 0. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, con una función separar, que yo la hice acá, vamos a separar entre datos de training o de entrenamiento y de testeo. ¿Ok? No vamos a poner de validación, al menos por este momento, porque ya sería explicar la validación y incluirla dentro de mi algoritmo para que vaya corrigiendo parámetros, ya sería muy largo. Así que por ahora solo vamos a poner train y test. ¿Ok? Datos de entrenamiento y datos de testeo. ¿Está bien? Entonces, esta función que cree lo que básicamente es agarra un dataset y tú le vas a poner el porcentaje de test. O sea, si yo le pongo, no sé, 0.4, quiere decir que el 40% de mis datos van a ser de testeo y por consiguiente el resto van a ser de training. ¿Está bien?
Si le pongo 0.2, que decir el 20% van a ser de testeo y el 80% del restante va a ser de training. Siempre, evidentemente, el training tiene que ser mayor al testeo, ¿ok? Siempre. Entonces, primero en esta función le explico rápidamente, primero voy a saber la cantidad de patrones. La cantidad de patrones me refiero a la cantidad de filas que tengo. Y voy a tener con size y obtengo el número de filas. Luego voy a hallar la cantidad de filas para training y test. Tengo de un total de filas, no sé, de 1000 filas, ponte que quiero el 30% para test y el 70% para training. Entonces, le voy a decir que mi cantidad de filas, multiplícalo por el porcentaje que le puse acá. ¿Ok? Digamos que es 0.3. Y lo redondeas, ¿no? Por si sale un decimal. Entonces, va a ser la cantidad de filas que voy a tener como testeo. Y la cantidad de entrenamiento va a ser simplemente el restante, ¿ok? Si elijo 30% para testeo, entonces el restante, que es el 70%, el restante de 30 es 70 y ese va a ser para entrenamiento, ¿ok? Para training. Ahora, vamos a, como decimos acá, chocolatearlo o revolotearlo. ¿Está bien? Vamos a hacer una permutación de cada una de esas filas para que esto se desordene. Para que todo esto de acá se desordene y que sea aleatorio y para cada entrenamiento sea como que tome parámetros diferentes, ¿está bien? Es preferible hacer eso porque de repente imaginemos que este dataset son 1000 y los 500 primeros venían con maligno y los 500 segundos, o sea, después, eran benignos. Iba a estar como que muy ordenado, entonces yo no quiero eso, yo quiero que sea lo más aleatorio posible para que mi modelo esté preparado para todo, ¿está bien? Entonces, voy a permutarlo con esta función randPerm. Esto me pide permutar la posición de las filas. Ahora sí, del database voy a utilizar rand, que es acá la permutación, y le voy a poner lista training. Lista training va a ir del 1 hasta num training, es decir, hasta el porcentaje que pertenece, ¿cierto? Y lista test va a ir desde donde se quedó lista training hasta el final, o sea, hasta el número de filas, que es el total. ¿Está bien? Y a eso le voy a decir training, va a ser igual a mi base de datos, que es la base original, que yo estoy ingresando, y va a agarrar la lista permutada de índices, va a agarrar tales índices, ¿ok? Y va a agarrar solamente todas las columnas, perdón, todas las columnas, pero solamente los índices que ya han sido permutados, ¿ok? De igual manera para test, va a agarrar todas las columnas, porque esto tiene varias columnas, vemos aquí que tiene un montón de columnas, pero en cuanto a índices, va a agarrar solamente lo que ya tengo permutados. Y eso me va a sacar una de training y una variable de test. Eso es lo que voy a usar aquí, en separar. Entonces, vamos a correrlo. Y ya tengo acá test, que ha sido aleatorios, y training. En test tengo 171 y en training tengo casi 400. ¿Por qué? Porque acá yo elegí un 0.3, o sea, un 30% de mi cantidad total de datos que sea para test. Y por ende el restante va a ser para training. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar. Y aquí le puedo decir que las características de train, es decir, los datos de entrada, las características son los datos de entrada, o sea, todos estos, perdón, va a ser de dónde. Quiero todas mis filas, pero de la columna 3 a la 32. ¿Por qué de la 3 a la 32? Porque aquí en la primera es el ID del diagnóstico. No es un valor que me importe. Simplemente es como decirle el identificador nada más. De qué tipo de muestra se dio esto. Nada más. ¿Okay? Así que eso no le hacemos caso. Pero de aquí va a ser mi salida. Entonces no lo voy a tener como entrada, ¿sí o no? Porque esto va a ser mi salida. Entonces no lo cojo. Entonces empiezo a coger desde el 3. A partir del 3 nada más. O sea, desde acá. ¿Ok? ¿Hasta dónde? Hasta el 32. Que vendría a ser este. ¿Ok? Y para mi salida, voy a coger únicamente la 33. Que la 33 es un homólogo del 2. Solo que en vez de letras tengo números. ¿Ok? 0 y 1. Entonces, así defino mi variable de características, o sea, de entrada. Y acá mis etiquetas que va a ser la salida. ¿No? Esta va a ser mi entrada. Y esta va a ser mi salida. ¿Está bien? Ahora, con esta función, esta es la más importante, que me dice que vamos a poner en help esta función fiseknn,
se utiliza para entrenar el clasificador de modelo KNN. ¿Está bien? La pueden usar, es de una de las más usadas. Hay otras también, pero esta es la más importante. Y yo quiero voy a ingresar la entrada y la salida, porque recordemos que estamos en aprendizaje supervisado, entonces siempre le tenemos que poner la salida, en este caso las etiquetas, que son 0 y 1. ¿Lo vemos? A ver. Vamos a correr simplemente esto nomás por ahora. Etiquetas es todo esto, la salida, que dice que es maligno o benigno, y características es todo esto, ¿no? Ya los parámetros que quería. Ahora, el clasificador va a ser mi modelo. Primero vamos a simplemente entrenarlo así, sin esto de acá. ¿Está bien? Y voy a hacer una predicción. También, ¿está bien? Voy a decir que mis características train voy a predecir, o sea, las mismas que utilicé para entrenar, voy a meterlas acá para ver y predecirlas, ¿no? Lo cual en realidad no tiene mucho sentido, pero ahorita vamos a ver por qué. Entonces, las mismas que usé para entrenar, voy a meterlas en mi modelo ya entrenado y voy a tratar de predecir si es benigno o maligno. ¿Está bien? Ahora, para graficar una especie de estadística en un tabla de confusión que es muy utilizado, necesito pasar todo a categorical, porque categorical es el único formato de variable o tipo de variable que lee esta gráfica que quiero hacer. Entonces vamos a entrenar esto de una vez. Lo corro. ¿Y qué me sale? Me sale un 100% de efectividad. Un 100% de precisión aquí. ¿Por qué? Pues es más que obvio que es porque probé, o sea, hice un testeo con los propios datos de entrenamiento. Entonces es lógico que me va a dar el 100%. Entonces, eso solamente era para verificar nada más. Ahora ya lo voy a hacer con los verdaderos datos de testeo. Entonces agarro mi características test, que va a pertenecer a test, igual, de la todas las filas, pero de la columna 3 a la 32. Y también etiquetas test, que va a ser solamente la columna 33, ¿ok? Que es donde está 0 y 1, que pertenece a benigno o maligno. ¿Está bien? Luego, con predict, ya no hago entrenamiento porque ya lo hice. Entonces con predict voy a hacer la predicción, pero esta vez con la variable de testeo únicamente. Y voy a verificar mi tabla de confusión. ¿Está bien? Entonces lo corro. Vamos a correrlo. Y acá me da ya no una precisión tan alta, no de 100%, pero sí es bastante cercana a 100. ¿Cierto? Tenemos una precisión de, lo que importa es esto de acá abajo, 94.8 para detectar correctamente si es benigno, o sea 0, y de 94.6 para detectar correctamente si es maligno, o sea 1. O sea, está bastante bien mi modelo de KNN. Ha sido bastante efectivo en realidad. Ahora, ¿qué cosa más puedo cambiar? Pues aquí vamos a cambiar ciertos parámetros. Esto de aquí, por defecto, esto va a tener siempre, va a elegir un vecino más cercano. Va a ser por defecto. Pero yo le puedo ir cambiando de valor. Yo no quiero que me elija un vecino más cercano. Quiero que mi KNN sea 3. Entonces le voy a poner, hazlo con los 3 vecinos más cercanos. Mi algoritmo para elegir la distancia va a ser Euclidean. Porque ¿cómo sé si está cercano o no? Pues el Euclidean es un método parecido al teorema de Pitágoras que permite hallar distancias entre un punto y otro dentro de una gráfica, dentro de un plano cartesiano. ¿Hay otros valores? Sí. Le puedo ingresar Chebyshev, CityBlock, Cosine, Hamming, y Jacquard. Hay un montón de algoritmos para hallar distancias entre un punto y otro. Pero el más conocido es el Euclidean. Esto es el que voy a usar. Es el más clásico. Y aquí en BreakTiles, ¿qué estoy poniendo? BreakTiles es un parámetro que me ayuda a decir qué voy a hacer si es que hay empate. Como le enseñé al principio. Si elegía, digamos, los 4 vecinos más cercanos y había 2 y 2, o sea, empate, ¿cómo lo desempato? Pues acá también hay 3 métodos. El primero es simplemente hazlo con el más cercano. O sea, lo que tenga más cercano, ya no por la cantidad, sino lo que tenga más cercano, esos elígelos con nearest. Smallest es el random va a elegir aleatorio. Si hay empate, hace de ti Marino Pingüe. Y elige aleatoriamente qué clase es, si clase 1 o clase 2, lo va a hacer aleatorio, lo cual no es muy recomendable. ¿Está bien? Y si dices smallest, va a ser como que acá va a ser una especie de promedio
en el cual va a tener, va a promediar todos, y el que tenga, perdón, va a promediar los de la clase 1 y va a promediar los de la clase 2, y el que tenga el menor promedio es el que va a elegir. ¿Ok? Yo elijo normalmente este acá. El que sea más cercano, el que tenga algún parámetro más cercano, es el que vas a elegir para desempatar. ¿Ok? Entonces, al momento de graficarlo, como vimos, ya nos dio una tabla de confusión, ya no es de 100%, pero siguen siendo valores muy altos y muy prometedores, de hecho. Ahora, ¿cómo hay la precisión total? Lo voy a hacer con, perdón, lo voy a hacer con accuracy, que voy a decir, quiero que me sume las etiquetas que sean iguales, ¿no? Voy a igualar etiquetas test y prediction test. Etiquetas test, recordemos que están todas las etiquetas correctas, y en prediction test es las predicciones. Entonces, cada vez que sea igual, este comando me va a dar un 1, y cada vez que sea diferente me va a dar un 0. ¿Está bien? Y esto, al final me va a dar un vector donde haya varios unos, donde sea igual. Y eso los voy a sumar. ¿Está bien? Lo voy a dividir entre la cantidad de elementos totales y por 100. Y esto me va a dar la precisión total de mi algoritmo. ¿Está bien? Entonces, digamos, vamos a correrlo. Lo corremos. Lo voy a por todo el inicio, ¿sí? Quitando esto de acá. Lo corro. Y nos damos cuenta que el algoritmo tuvo una predicción del 88%, casi 90%. O sea, no está mal, en realidad. Vamos a verlo otra vez, por ejemplo, a ver, nuevamente. Ahora tuvo una predicción del 94.15%, que tampoco está mal. O sea, está bastante bien en realidad mi algoritmo. Entonces, tanto con training como con testeo hizo muy buenas predicciones. Ahora, vamos a hacerlo con un archivo aparte, que es el que tengo acá. Muy bueno, que se llama test. Este test tiene nuevamente datos, pero acá yo no sé cuál es el verdadero valor. Bueno, lo tengo acá aparte, creo que lo puse aquí. No, esta es una copia nada más. Acá está, test respuestas. Aquí tengo lo que debería haber acá. ¿Ok? Acá, en es donde hay puras X, debería haber este patrón. Entonces vamos a ver si mi algoritmo me lo hace bien y lo comparamos con esto. ¿Está bien? Vamos a verlo y le voy a decir, léeme el test, coge del 3 al 32, como lo habíamos haciendo, y ahora me voy a usar mi mismo clasificador, voy a hacer una predicción del clasificador que había entrenado hace rato, pero ahora con test DB, que es la tabla que yo he traído. ¿Ok? Entonces, lo corro, obviamente voy a hacer también el preprocesamiento para hacer si es benigno o maligno, ir cambiando, y lo voy a ir así, ¿no? Entonces, perdón, cuando era 0, ahora ya no hago el cambiar benigno a 0 ni maligno a 1, sino al revés. Si es 0, me vota benigno, y si es 1, o sea, si no es 0, me vota maligno. ¿Está bien? Entonces vamos a correrlo. Y vemos que voy a quitar esto de acá, así. Me imprimió esto, vamos a ir a test de acá. Y nos damos cuenta que ya sale benigno, 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 benigno. Luego dos malignos, un benigno y dos malignos. O sea, esto es lo que va aquí. Y vamos a compararlo con la respuesta, que era lo que teníamos. Y efectivamente, se dan cuenta que es exactamente igual a lo que me dio mi algoritmo. Todas B, luego 2M, una B y 2M. Y esto me dio exactamente igual. O sea, acá tuvimos al menos una predicción del 100%, lo hizo todo perfecto. Y esto yo nunca se lo di. O sea, yo nunca le dije ni entrenamiento ni nada. Estos son datos totalmente diferentes al entrenamiento. Y mi algoritmo pudo validar y pudo detectar. Entonces, con este algoritmo, si yo tengo más características, o sea, una nueva muestra, un nuevo ejemplo de ciertas características que tiene una persona con cáncer de mama, por ejemplo, que le está saliendo un tumor, las ingreso y me va a decir con una gran certeza, con una gran precisión, si el tumor es maligno o benigno. ¿Está bien? Como lo ha hecho acá. Que acá no lo conocía, incluso yo le puse todo X por si acaso, y aún así me dio correctamente lo que era la respuesta correcta. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos decir que mi algoritmo funcionó correctamente.
Está bien, lo importante es que si quieren saber más de esto, vayan aprendiendo o leyendo un poco más sobre esta función, que la pueden buscar en internet, y sobre la función predict, para hacer las predicciones. Ojo, esto no es red neuronal, esto es algo diferente, es un modelo de KNN. ¿Ok? Y bueno, espero que se haya entendido. Eso creo que ya sería todo, a ver que ya van a ser las 3. No sé si tienen alguna pregunta o está todo claro. No creo que ha sido bastante claro, Juan. Sí, ha estado bastante claro. Creo que se El tema entendió de, o sea, bueno, más, en este caso el más eficiente fue el último, el modelo de KNN, que es bastante usado, como mencionó. Así que sí, pueden hacer ustedes sus propias pruebas, sin problema. No sé, ¿algo que quieras decir, Juan? bueno, leyendo el comentario ¿Quieres de cerrar? Yetra, coincido con, bueno, con Sebastián y Yetra, dicen todo se entendió y, bueno, muchas gracias Gerardo por tu tiempo, por la ponencia.